Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Química General 2, sección B, segundo semestre del 2022, vespertina de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, el número de registro 2002-0176. Fue asignado a dar esta clase y debido al paro estudiantil, pues no se están presentando estudiantes, y con fines de evidencias de que sí me presenté a dar la misma, entonces estamos grabando este video. Y también este video pues va a ser posible que lo vean los estudiantes en forma asincrónica, si lo quieren ver. Entonces vamos a seguir con lo que es el producto de solubilidad, que es la última parte de la unidad 4. Muchas gracias y seguimos. Entonces vamos a iniciarnos con la presentación. La clase número 23. Debido a que el curso también fue cerrado, entonces vamos a grabar hasta la clase número 28, y a partir de esa pues ya no se va a seguir grabando, debido a que ya fue cerrado el curso, debido a que no hay ningún estudiante de parte de la junta directiva y me van a colocar otra carga. Entonces seguimos grabando hasta llegar a 28 para cumplir con esta semana, que sería la última semana que se va a impartir dicho curso. Bueno, entonces vamos a seguir con la solubilidad molar y solubilidad, que son dos cálculos que es importante hacer en el producto de solubilidad, y es lo que va a ser evaluado, o debería ser evaluado, en el examen segundo, que debería ser la otra semana, pero ya no se va a realizar. Entonces hay dos formas de expresar la solubilidad de una sustancia: como solubilidad molar, que es el número de moles de soluto en un litro de una disolución saturada, mol en litro; y como solubilidad, que es el número de gramos de soluto en un litro de una disolución saturada. Observe que ambas expresiones se refieren a la concentración en disoluciones saturadas a una temperatura determinada, que suele ser a 25 grados. Ojo, normalmente la temperatura estándar es de 25 grados. Tanto la solubilidad molar como la solubilidad son cantidades apropiadas para el trabajo del laboratorio, y se utilizan para determinar los valores de KPS mediante los pasos señalados en la figura siguiente. Bueno, entonces podemos tener dos casos. Comenzamos con la solubilidad y vamos a calcular el KPS. Bueno, entonces la solubilidad del compuesto lo debo de cambiar a solubilidad molar del compuesto, porque la solubilidad del compuesto es gramos litros, y aquí tengo que cambiarlo a moles. Entonces tengo que utilizar lo que es la masa molecular. Luego lo paso a concentraciones de aniones y cationes, y por último calculo el KPS. En el caso contrario, pues es el proceso contrario. El KPS del compuesto se cambia a las concentraciones de cationes y aniones, luego eso se transforma a solubilidad molar del compuesto, y por último se pasa a gramos por litro, que es la solubilidad del compuesto. Son cálculos bastante sencillos, jóvenes. Vamos a ver secuencias de pasos para calcular el KPS a partir de los datos de solubilidad, y B, calcular la solubilidad a partir de los datos de KPS.
Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. La solubilidad del sulfato de calcio es de 0.67 gramos litro. ¿Se dan cuenta? Peso partido litro. Calcule el valor de kps para el sulfato de calcio. Bueno, como siempre decimos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la ecuación, ¿verdad? O la reacción. Entonces tengo el sulfato, que es un sólido, y que se va a disolver en calcio más 2, ¿verdad? Acuoso, más sulfato a la menos 2 acuoso. Entonces ahí tenemos nosotros la ecuación básica, ¿verdad? Entonces basado en esto, después tenemos que hacer los respectivos cálculos, pero lo importante es empezar con esto. Bueno, aquí tenemos la ruta de resolución del problema. Tenemos la solubilidad del del eh, del sulfato de calcio, que es lo que nos dan gramos litros. De ahí lo paso a solubilidad molar por medio de la masa molecular. Entonces eso es lo que tengo yo que estar claro en el diseño, jóvenes. Disculpen que me pase a otra, pero esta cosa me voy a mover para adelante, no voy a ir para atrás. Entonces acá yo sé que para hacer la transformación de gramos va a ser necesaria la masa molecular del compuesto. Bueno, luego de eso, pues se dan cuenta de la solubilidad molar, tengo que pasar a la concentración tanto de calcio más 2 como sulfato elevado a la 1, porque ya vimos que la relación es 1 a 1. Y luego, al multiplicar las concentraciones que encontramos, pues ya sabemos nosotros que podemos calcular el KPS. Pues es una cuestión bastante sencilla, jóvenes. Lo que tienen que tener cuidado es en la estequiometría. Considérese la disolución del sulfato de calcio en agua, donde E se representará la solubilidad en moles litro. Entonces, ahora, los famosos cuadros de lo que es mi estimado Chan, entonces sería la reacción, ahí está, por eso debemos de ponerla. Entonces, en el cambio, ¿qué va a hacer? Pues va a ser menos S y la de calcio más S y más S. Entonces, en el equilibrio me va a quedar S y S, ¿verdad? Entonces, la solubilidad del sulfato de calcio sería la concentración de calcio más 2 por la concentración de sulfato más 2, como es S, me quedaría S al cuadrado. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Pues tengo que ver la constante, o sea, eso me lo tienen que dar. Primero calculamos el número de moles disueltos en un litro de disolución. Entonces ahora vamos a transformar lo que es la solubilidad en solubilidad molar. Déjenme ver que no miro acá. ¿Dónde está esta cosa? Que el asunto como queda como lapicero tampoco no se mira mucho, ¿verdad? Disculpe. Bueno, entonces tengo 0.67 gramos por litro, que es la solubilidad, multiplicado por el inverso de lo que es la masa molecular para que se vayan los gramos, y me queda 4.9 por 10 a la menos 3 moles litros S. Se dan cuenta que ahí califiqué, ya calculé S. A partir del equilibrio de solubilidad vemos que cada mol de sulfato de calcio se disuelve un mol de calcio más 2 y un mol de sulfato. Así que en equilibrio quiere decir de que el calcio es 4 por 10 a la menos 3 y el sulfato es 4 por 10 a la menos 3. Entonces sabemos que el KPS, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la concentración de calcio por la concentración de sulfato elevado a la 1 los dos, porque el balance estequiométrico es 1. Entonces sería 4.9 por 10 a la menos 3 por 4.9 por 10 a la menos 3. Me va a quedar 2.4 por 10 a la menos 5, que sería el valor de la KPS. Acá tengo el ejercicio de práctica para el resumen de la unidad 4. Entonces ahí hice el primer cálculo. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo cálculo. A partir del KPS yo voy a calcular la
solubilidad molar. Entonces, el valor de KPS del bromuro de plata es 7.7 por 10 a la menos 3. Calcular su solubilidad molar. Entonces, ya tenemos en la ruta que ya vimos anteriormente, que tengo que pasar el KPS a concentraciones de los iones. Luego eso lo transformo en lo que es la solubilidad molar y luego de eso pues lo paso a solubilidad. Sea S la solubilidad molar en moles litro del bromuro de plata. Puesto que una unidad de bromuro de plata produce un ion plata y un ion bromo, sus concentraciones en el equilibrio a concentración de plata y concentración de bromo son iguales a S. Resumimos los cambios de concentración como sigue. Entonces ahora vamos a tener al inicio 0 de plata, 0 de bromo, luego menos S, que es lo que se disocia, más S y más S. Entonces nos queda otra vez que el KPS va a ser igual al S al cuadrado. Entonces ahora KPS tenemos el valor, se dan cuenta que es 7.7 por 10 a la menos 3, acá sería S por S, sería S cuadrado, le sacan la raíz cuadrada al KPS y obtienen el S, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, siempre hagamos el cálculo, jóvenes, entonces sería raíz cuadrada de 7.7 por 10 a la menos 3. Entonces me sale, bueno, perdón, es que es menos 13, ya me estoy equivocando, 7.7 bueno, 7.7 es que arriba pusieron mal, pusieron a la menos 13 y es por 10 a la menos 13, ¿verdad? Que me confunde mi estimado. Entonces ahí voy a ponerle fix y le voy a poner 4. Sale 8.8 por 10 a la menos 7, estamos bien. Bueno, entonces ahora ya tengo yo el valor de S. Yo ya sé que el valor de S es igual para plata, la concentración de plata y la concentración de bromo. Entonces eso ya la transformé en eso. Así la solubilidad molar de la plata, del bromuro de plata, también es 8.8 por 10 a la menos 7. Entonces se dan cuenta que ya tengo esto. Pero ¿qué me hace falta? Pues ahí debería, déjenme ver qué es lo que yo creo que, déjenme ver para atrás. Dice, calcular la solubilidad molar. Entonces si nos quedamos solo en solubilidad molar. Ya no la pasamos a solubilidad. Si no, tendríamos que utilizar la masa molecular para transformar los moles en gramos y ya podríamos obtener lo que es la solubilidad. Bueno, calcule la solubilidad del hidróxido de cobre 2 CuOH2 en gramos litros, KPS 2.2 por 10 a la menos 20. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo total. Entonces tenemos que el KPS del hidróxido de cobre 2 me va a dar un mol de cobre más 2 y 2 moles de OH. Se dan cuenta que aquí es diferente lo que es el término estequiométrico. Entonces esto lo tenemos que poner y tomar en cuenta. Se dan cuenta que ahora este compuesto me va a estar dando un mol de cobre más 2 acuoso y me va a estar dando 2 moles de OH acuoso. ¿Ok? Entonces ahora la relación no es igual, ¿verdad? Entonces la ruta es que el cambio del KPS a concentración de los iones, luego la solubilidad molar y luego la solubilidad en gramos litros por medio de la masa molecular. Considere la disociación del hidróxido de cobre en agua. Entonces ahora pues lo mismo, ¿verdad? Al inicio no tenemos nada, luego en el cambio tenemos menos S, más S, pero ahora acá miren me quedó 2S. Entonces ahora no me va a quedar S al cuadrado, jóvenes. Miren pues qué bonito. Entonces observe que la concentración de OH es el doble que la concentración de cobre más 2.
El producto de cobre, del hidróxido de cobre es. Entonces sería ahora, se dan cuenta, la solubilidad del cobre elevado a la 1 y la solubilidad del hidróxido 2S elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me queda? Pues me queda 2 elevado a la 2, 4, 2 elevado a la 1, 2, por 1 más 1 serían 4S cubo. Pues entonces ahora, ¿cómo hacemos? Entonces la solubilidad a partir del valor de KPS, resolvemos el valor de la solubilidad, que sería la raíz cúbica, ¿verdad, jóvenes? Del hidróxido de cobre 2. Entonces sacamos lo que es acá la raíz cúbica. Aquí está malo, miren, jóvenes, aquí no es raíz cuadrada, jóvenes, es raíz cúbica. Entonces acá me queda que va a ser este 2.2 por 10 a la menos 20 partido 4, y de ahí le sacamos raíz cúbica. Miremos si hicimos bien el cálculo. Entonces sacamos 2.2 exponente menos 20 dividido 4, y queda 5.0, 5.5 por 10 a la menos 21. Bueno, entonces para sacar, tengo que sacarle raíz cuadrada, raíz cúbica. Déjenme ver si está raíz cúbica. Si está aquí raíz cúbica. Y de ahí ANSI. Y me sale 1.8 por 10 a la menos 7. Entonces ahí tengo la solubilidad. Bueno, entonces ahí con la solubilidad molar tengo que seguir haciendo los cálculos y tengo que transformar la solubilidad molar en, a partir de la masa molecular del cobre, de hidróxido de cobre, y su solubilidad molar, calculamos la solubilidad gramos en litro. Entonces ahora 1.8 por 10 a la menos 7 moles de cobre, un litro de disolvente. Tenemos que ahora multiplicamos por la masa molecular para eliminar los moles y que nos queden gramos, y nos queda 1.8 por 10 a la menos 5 gramos litro. Entonces hagamos el cálculo. 1.8 exponente menos 7 por 97.57, y me queda 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces esta sería la solubilidad del compuesto. Acá tenemos un ejercicio. Entonces, cuando efectuamos cálculos de solubilidad del producto de solubilidad o de ambos, deben recordarse los siguientes puntos importantes. Ojo. 1. La solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve en una cantidad determinada de agua para producir una disolución saturada. En los cálculos de equilibrio, la solubilidad por lo general está expresada en gramos soluto de litro de disolución. La solubilidad molar es el número de moles de soluto por litro de disolución. El producto de solubilidad es una constante de equilibrio. La solubilidad molar, la solubilidad y el producto de solubilidad se refieren todos a una disolución saturada. O sea, quiere decir de que está antes de precipitar, está en el límite. Bueno, entonces ahora tenemos el cloruro de plata, expresión, concentración de plata más 1 por la concentración de cloruro. El S sería 1, el S del anión 1. La expresión de KPS sería KPS igual a eso al cuadrado. Y S sería la raíz cuadrada de KPS. El sulfato de bario, igual, la relación es 1 a 1. Azufre catión bario 1 y sulfato 1. Igual que el anterior, KPS es igual a S al cuadrado, S es igual a KPS raíz cuadrada. Vamos a ver ahora el carbonato de plata. Entonces acá se dan cuenta que la relación ya es diferente. Acá, por cada mol de esto, obtengo 2 moles de plata y 1 mol de carbonato. Entonces, ¿cómo va a quedar el catión? 2S y el anión S.
Entonces, ¿cómo me va a quedar en la expresión de KPS? KPS va a ser igual a 4S cubo. Ahora, ¿cómo me queda? S va a ser igual a KPS partido 4 raíz cúbica. Ahora acá tengo el fluoruro de plomo. La relación sería plomo más 2 por la concentración de flúor al cuadrado. Entonces la de plomo me queda 1 y la de flúor me queda 2S. Entonces me queda la misma expresión anterior, KPS es igual a 4S cubo y S va a ser igual al KPS partido 4 raíz cúbica. Ahora miremos el hidróxido de aluminio. Entonces acá tenemos aluminio, concentración de aluminio elevado a la 1 por la concentración de OH elevado a la 3. Entonces ahora el aluminio solo tiene 1, me queda 1 y el OH me quedaría 3S. Entonces ahora me queda, se dan cuenta ustedes, me quedaría la expresión 27S elevado a la cuarta. Se dan cuenta que aquí me queda S1, S4 y 2 elevado, vamos a ver, sí, sería, no, pero aquí sería 3S, ¿va? Entonces fíjense, pues aquí quedaría así, mira. La concentración de S sería elevado a la 1 por la concentración de 3S elevado a ¿qué? Elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda este? Me queda 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entonces este me queda 27S cubo por S1. Entonces al total me queda 26S4. Entonces así me queda la expresión del hidróxido de aluminio. Ahora miremos el fosfato de calcio. Entonces aquí me queda calcio elevado a la concentración de calcio más 2 elevado al cubo por la concentración de fosfato elevado al cuadrado. Entonces me queda 3S elevado a la cuanta, elevado al cubo, y me queda 2S elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me queda este? Entonces aquí me queda 3S elevado al cubo, me queda 27S cubo. Y acá ¿cuánto me queda? Sería elevado al cuadrado, me queda 2 por 2, 4. Y S al cuadrado. Entonces me queda 3 más 2 sería S quinta y 27 por 4 son, déjenme ver, voy a hacer el cálculo, son 108 dice acá, vamos a comprobar si es esto. Entonces sería 27 por 4 son 108. Entonces me quedaría 108 por S a la quinta. Entonces S sería igual al KPS raíz quinta de dividido 108. Pues entonces ahí estaríamos con esta tabla resumiendo lo que pasa para los cálculos, ¿se dan cuenta? Pues entonces, ¿qué aprendimos en la presentación? Con eso terminamos la unidad 4, equilibrio de solubilidad. Vimos el producto de solubilidad, la solubilidad molar y solubilidad, y ahí fue donde nos quedamos. Entonces con eso terminamos la unidad 4, que es hasta donde va a ser evaluado en el final, o debiera haber sido evaluado en el final, y entonces empezamos, vamos a seguir hasta llegar a la clase número 28, y vamos a analizar lo que es, vamos a seguir con la unidad 5, ¿verdad? Que sería termoquímica y termodinámica. Bueno, entonces vamos a seguir. Esto ya no va a ser evaluado, pues no sería evaluado, pues si lo veremos porque esto es fundamental en lo que es el curso.
Bueno, entonces empezamos con la unidad 5, termoquímica y termodinámica. Vamos a ver los objetivos: que el estudiante conozca generalidades de la termodinámica, conozca las definiciones de energía y sus tipos, termodinámica, el primer principio de la termodinámica, trabajo, calor. Las definiciones vamos a ver. Entonces, en la primera parte pues vamos a ver más que todo pues todos los términos que se utilizan en lo que es el desarrollo de la termodinámica y la termoquímica. Esto es fundamental para lo que es la parte de bioquímica, pues es como van a entender ustedes si la reacción procede o no procede, si necesita más energía o si da energía. Entonces todo eso que hemos visto, ¿verdad?, de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, pues con eso vamos a entender más esta parte, con esta parte del curso. Entonces, a pesar de que representa un concepto muy abstracto, energía es un término bastante utilizado. Por ejemplo, cuando nos sentimos cansados solemos decir que no tenemos energía. Es común que leamos sobre la búsqueda de alternativas a fuentes de energía no renovables. A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos. No puede verse, no puede tocarse, no puede olerse, no puede pesarse. ¿Ok? Importante. La energía generalmente se define como la capacidad para efectuar un trabajo. Entonces, en el caso de las famosas represas, ustedes saben de que el agua lo que hace es de que al moverse, porque normalmente una represa pues está en alto y va a dejar fluir el agua, y este flujo de agua me va a mover unas turbinas, y estas turbinas hacen un trabajo y las turbinas pasan lo que es la energía magnética que produce el movimiento de las mismas a una energía eléctrica, que es lo que nos llega a nuestros hogares, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de que la energía también pues se va a estar transformando constantemente, ¿verdad? De hecho, nuestra vida está basada en la energía solar, que es la que tanto plantas como animales las absorbemos y la transformamos en energía de compuestos químicos, ¿verdad? El fundamental es la fotosíntesis, por la cual nosotros producimos la glucosa. Todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una longitud, pero no todas ellas tienen la misma importancia en la química. Por ejemplo, es posible aprovechar la energía contenida en las olas para realizar un trabajo útil, pero es mínima la relación entre la química y las olas. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es teórico. Otro en lo que nos va a interesar en la química va a ser las reacciones. Los químicos definen trabajo como el cambio directo de energía que resulta de un proceso. La energía cinética, energía producida por un objeto en movimiento, es una de las formas de energía que para los químicos tienen gran interés. Otras son la energía radiante, la energía térmica, la energía química, la energía potencial. Porque así podemos explicar ciertos procesos que se dan en forma espontánea o que se denominan naturales. Entonces nosotros debemos saber de que los procesos naturales siempre van a generar compuestos más estables. La energía radiante o energía solar proviene del Sol y es la principal fuente de energía de la Tierra. La energía solar calienta la atmósfera y la superficie terrestre, estimula el crecimiento de la vegetación a través de un proceso conocido como fotosíntesis e influye sobre los patrones globales del clima. Famoso. La energía térmica es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. En general, la energía térmica se calcula a partir de mediciones de temperatura. Cuanto más vigoroso sea el movimiento de los átomos y de las moléculas en una muestra de materia, estará más caliente y su energía térmica será mayor. La energía química es una forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias.
o sea, en los enlaces. Esta cantidad se determina por el tipo y arreglo de los átomos que constituyen cada sustancia. Cuando las sustancias participan en una reacción química, la energía química se libera, almacena o se convierte en otras energías. La energía potencial es la energía disponible en función de la posición de un objeto. Por ejemplo, debido a su altitud, una piedra en la cima de una colina tiene mayor energía potencial y al caer en el agua salpicará más que una piedra semejante que se encuentra en la parte baja de la colina. ¿Ok? Entonces, la energía química se considera como un tipo de energía potencial porque se relaciona con la posición relativa y el arreglo de los átomos en una sustancia determinada. O sea, la energía de los enlaces. O sea, una sustancia más inestable va a tener mayor energía potencial, ¿verdad? Un compuesto más estable va a tener menos energía potencial porque su energía va a ser más baja. Todas las formas de energía se pueden convertir, al menos en principio, unas en otras. Cuando estamos bajo la luz solar sentimos calor, porque en la piel la energía radiante se convierte en energía térmica. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Los cambios de energía. Los científicos han concluido que aun cuando la energía se presenta en diferentes formas interconvertibles entre sí, esta no se destruye ni se crea. Cuando desaparece una forma de energía debe aparecer otra de igual magnitud y viceversa. Este tipo se resume en la ley de la conservación de la energía. La energía total del universo permanece constante. La termoquímica es la parte de un amplio tema llamado termodinámica, que es el estudio científico de la conversión de calor en otras formas de energía. ¿Ok? Las leyes de la termodinámica proporcionan guías útiles para entender la energética y la dirección de los procesos, o sea, procesos espontáneos, procesos no espontáneos. En la termodinámica examinamos los cambios en el estado del sistema que se define por los valores de todas sus propiedades macroscópicas importantes. Por ejemplo, composición, energía, temperatura, presión y volumen. Se dice que la energía, la presión, el volumen y la temperatura son funciones de estado, es decir, propiedades determinadas por el estado del sistema, sin importar cómo hayan alcanzado la condición. No les interesa el camino, solo les interesa el estado inicial y el estado final. En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de estado depende únicamente del estado inicial y el estado del sistema final, y no de cómo se efectuó el cambio, ¿verdad? Vamos a seguir viendo y haciendo ejercicios. El estado de cierta cantidad de un gas se especifica por su volumen, su presión y su temperatura. Considere un gas a dos átomos, a dos atmósferas, 300 Kelvin y 1 litro, estado inicial. Ahora suponga que se realiza un proceso a temperatura constante en donde la presión del gas disminuye a 1 atmósfera. Entonces, de acuerdo con la ley de Boyle, su volumen debe haber aumentado 2 litros. Entonces, el estado final corresponde a 1 atmósfera, 300 Kelvin y 2 litros. El cambio de volumen, delta B, es... Entonces, delta B va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. En este caso sería 2 menos 1, sería 1 litro fue el delta B. Pero el sistema siempre va a responder a todas estas variables y va a ser afectado dependiendo de la ecuación
con la que esté definido el proceso que estamos midiendo, donde BI y BF representan el volumen inicial y el final, respectivamente. No importa cómo lleguemos al estado final, por ejemplo, la presión del gas puede aumentar al principio y luego disminuir a una atmósfera. El cambio del volumen es siempre un litro. Por lo tanto, el volumen de un gas es una función de estado. De manera similar podemos demostrar que a partir que también la presión y la temperatura son funciones de estado. Entonces ya saben y que las funciones de estado son presión, temperatura y volumen. Cambios de energía en las reacciones químicas. Entonces, las reacciones de combustión que se utilizan combustibles como el gas natural, el petróleo, se llevan a cabo en la vida diaria más por la energía térmica que liberan que por sus productos, que son agua y dióxido de carbono. Entonces ya vimos en las reacciones químicas que en una combustión lo que importa es el calor que se forma, no importa la reacción química. Cállate, mamá, hombre. Casi todas las reacciones químicas absorben o liberan energía, por lo general en forma de calor. Es importante entender la diferencia entre energía térmica y calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Con frecuencia hablamos de flujo de calor, desde un objeto caliente hacia uno frío. A pesar de que el término calor por sí mismo implica transferencia de energía, en general hablamos de calor absorbido o calor liberado, para describir los cambios de energía que ocurren durante un proceso, que son los dos tipos que puede haber. Puede ser que el sistema absorba o puede ser que el sistema dé, ¿verdad?, energía. La termoquímica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Para los químicos, los sistemas por lo general incluyen las sustancias que están implicadas en los cambios químicos y físicos, o sea, todos los reactivos y productos. Por ejemplo, supongamos un experimento de neutralización ácido-base, en el que el sistema es un recipiente que contiene 50 mililitros de ácido clorhídrico, al cual se le agregan 50 mililitros de hidróxido de sodio. Los alrededores son el resto del universo externo al sistema, o sea, externo al recipiente donde está haciéndose la reacción. Entonces, hay tres tipos de sistema. Un sistema abierto, que puede intercambiar masa y energía, generalmente en forma de calor, con los alrededores. Por ejemplo, imagine un sistema abierto formado por una cantidad de agua en un recipiente abierto, como se muestra en la figura A. Vamos a ver las figuras. Si cerramos el recipiente, como se muestra en la figura B, de tal manera que el vapor de agua no se escape o condense en el recipiente, creamos un sistema cerrado, el cual permite la transferencia de energía y calor, pero no el de masa. ¿Ok? Al colocar el agua en un recipiente totalmente aislado, construir un sistema aislado, se impide que la transferencia de masa o energía, como se muestra en la figura C, no se dé. La combustión de hidrógeno gaseoso con oxígeno es una de muchas reacciones químicas que liberan una gran cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la reacción 2 moléculas de agua más oxígeno me da 2 moléculas de agua líquida, entonces nosotros podemos ver en un sistema abierto se va a transferir tanto el vapor de agua que se genera como el calor. Ahora, cuando ya tenemos un sistema cerrado, solamente lo que va a haber transferencia es de calor a lo que es el exterior. Pero si nosotros metemos nuestro recipiente en un termo, pues entonces ahí ya no va a haber intercambio con el universo, que es lo que está afuera, ni de temperatura ni de masa.
Entonces es bien importante definir en qué sistema estamos trabajando, ¿verdad? En este caso, la mezcla de reacción, las moléculas de hidrógeno, oxígeno y agua, se consideran como el sistema y el resto del universo como los alrededores. Debido a que la energía no se crea ni se destruye, cualquier pérdida de energía en el sistema deben ganarlo los alrededores, ¿ok? Entonces, por eso es de la ley de conservación de la energía. Así, el calor generado por el proceso de combustión se transfiere del sistema a sus alrededores. Esta reacción es un ejemplo de un proceso exotérmico, que es cualquier proceso que se da calor, es decir, que transfiera energía térmica hacia los alrededores. Consideremos ahora otra reacción, la descomposición del óxido de mercurio 2, HGO, a altas temperaturas. Tenemos, en este caso, se dan cuenta que tenemos la energía dentro de los reactivos. Entonces quiere decir de que acá, para que se dé esta reacción, necesita energía. Más 2 moles de óxido de mercurio sólido nos van a dar 2 moles de mercurio líquido y 1 mol de oxígeno. Entonces acá tenemos nuestro producto, se dan cuenta que sería un sólido, yo lo caliento y entonces al calentarlo yo voy a provocar la transformación de el óxido a un mercurio metálico, que es líquido. Esta reacción es un ejemplo de un proceso endotérmico, en la cual los alrededores deben suministrar calor al sistema, es decir, al óxido de mercurio. Acá podemos ver esta gráfica bien importante. Acá tenemos, fíjense pues, tenemos las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, en este caso, el producto, que es el agua líquida, tiene una menor energía potencial, por lo cual quiere decir de que para que esta energía de los reactivos llegue a la energía del agua, debe liberar calor hacia los alrededores, y por eso se llama exotérmica. Bueno, ahora el proceso contrario, que es la endotérmica, se dan cuenta que ahora los productos, en este caso aquí tengo los reactivos, son menos estables que los reactivos. Entonces acá, para que este óxido de mercurio se transforme en mercurio líquido, le debe agregar esta energía, ¿verdad? Y entonces quiere decir de que el sistema está absorbiendo energía de los alrededores. Por supuesto, esta energía tiene que ser mayor, la energía que proporcionamos en los alrededores debe ser mayor a esta diferencia, porque si no, no se da la reacción. Entonces, por eso aquí en este caso se dan cuenta que tenemos que calentar. No se da a temperatura ambiente. La temperatura ambiente no es suficiente para que se dé la reacción. Bueno, entonces vamos a ver la revisión de conceptos. Dice, clasifique cada uno de los siguientes incisos como sistema abierto, cerrado o aislado. Entonces dice, leche guardada en un termo cerrado, pues un termo es un sistema aislado, por lo cual aislado. Un estudiante leyendo en su dormitorio, pues sería un sistema abierto, pues porque el estudiante está al medio ambiente y hay aire y hay movimiento de todo, ¿verdad? De las moléculas de aire, del movimiento del estudiante. Entonces sería un sistema abierto. Ahora miremos el aire dentro de una pelota de tenis. Ahí sería un sistema cerrado, ¿verdad? Porque el, el hule que rodea a la pelota está aislando el aire de adentro. Pero por supuesto, si nosotros le pegamos a la pelota, pues entonces va a calentar la pelota, ¿verdad? Por el golpe, y adentro también tiene que calentarse, ¿verdad? El desastre del Hindenburg, un espectacular incendio que destruyó al Hindenburg, aeronave alemana llena de hidrógeno gaseoso en Lakehurst, New Jersey, en 1937. Se dan cuenta que aquí ustedes tenían aislado, en un proceso aislado, el hidrógeno,
pero cuando se rompió el aislamiento, y entonces lo que generó fue el incendio del hidrógeno, pues es un gas bien inflamable. 1, 2, vamos a ver el segundo punto. Primer principio de la termodinámica. Ya casi vamos terminando, jóvenes. La primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación de la energía, establece que la energía se puede convertir de una a otra, pero no se puede ni crear ni destruir. Entonces acá tenemos un ejemplo clásico, ¿verdad? Tenemos acá dos alpinistas o dos andinistas, ¿verdad? Y digamos cada uno de ellos hizo un diferente recorrido. Para lo que es la energía, la energía tenemos que medir la altura para saber qué energía o qué diferencia de energía potencial hay. Por supuesto, acá el que no estamos midiendo el tiempo que se tarda en llegar de este punto a este punto, porque supuestamente el que se fue en la parte más empinada llegó primero que el que tuvo que dar un montón de rodeos, por supuesto. Pero a lo que son las funciones de estado no les interesa el camino. La ganancia de energía potencial gravitacional que se presenta cuando una persona escala de la base a la cima de una montaña es independientemente de la ruta. Ahí solo depende de la altura. Altura inicial y altura final. Nada más. Podemos demostrar la validez de la primera ley midiendo solo el cambio de la energía interna en un sistema entre un estado inicial y un estado final. El cambio en la energía interna delta H está dado por delta H va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Ahí se acuerdan que siempre es así. Cuando yo pongo delta H, primero va la final y después la inicial. Es importante eso. Donde EI y EF representan la energía interna del sistema en estado inicial y en estado final. Bueno, entonces considere reacción entre un mol de azufre y un mol de oxígeno gaseoso para producir un mol de dióxido. Tengo la reacción azufre sólido más oxígeno gaseoso me va a dar un mol de dióxido de azufre. Acá tenemos, se dan cuenta, tenemos la reacción ahí. Vamos a ver, en este caso, el sistema se compone por moléculas de los reactivos de azufre y oxígeno en estado inicial, así como las moléculas del producto SO2 en el estado final. ¿Ok? Bueno, déjenme, voy a hacer algo. Entonces, vamos a ver. Aunque no conocemos el contenido de la energía interna de las moléculas de los reactivos ni de las moléculas del producto, podemos medir con exactitud el cambio en el contenido de la energía delta E, dado por. Entonces sabemos de que el delta E va a ser la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Contenido en la energía de un mol de SO2, contenido de energía en un mol de azufre y un mol de oxígeno. Esa sería la resta. Entonces ahora esta reacción desprende calor, por lo tanto la energía del producto es menor que la de los reactivos. Delta E es negativo, o sea que esta reacción es exotérmica. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Aunque no conocemos, bueno, ahí ya estaba, y me regresó esto. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación, vimos el contenido de un mol de SO2 y vimos el contenido de la suma del mol de azufre y mol de oxígeno.
Esta reacción desprende calor, por lo tanto la energía del producto es menor que lo de los reactivos. Delta E, delta H, delta E, perdón, es negativo. Si la liberación de calor en la reacción anterior significa que una parte de la energía química contenida en las moléculas se convierte en una energía térmica, concluimos que la transferencia de energía desde el sistema a los alrededores no cambia la energía total del universo. Es decir, la suma de los cambios de energía debe ser igual a cero. O sea, lo que ganó el universo lo tuvo que haber perdido el sistema. Entonces, al final, pues nos va a salir igual a cero. Entonces, el delta sistema más delta alrededores va a ser igual a cero. Entonces, quiere decir de que en este caso, el delta sistema va a ser igual a menos delta alrededores, ¿verdad? Entonces, siempre lo que el sistema pierde, lo ganan los alrededores, o lo que el sistema gana, lo pierden los alrededores. Entonces, donde los subíndices SIST y ALRED se refieren al sistema y los alrededores, respectivamente. Así, si un sistema experimenta un cambio, disculpen, bueno, entonces me quedé. Así, si un sistema experimenta un cambio de energía delta E sistema, el resto del universo o los alrededores deben experimentar un cambio de energía de igual magnitud, pero signo opuesto. Por eso es que tiene menos. O sea, uno gana, el otro pierde. El otro gana, el otro pierde. La energía ganada en un lugar se debe haber perdido en otro lugar u otro sitio. Además, debido a que la energía puede cambiar de una forma a otra, la energía perdida por un sistema puede haberla ganado otro sistema en diferente forma. Por ejemplo, la energía que se pierde por la combustión del petróleo en una planta de energía puede llegar a las casas en forma de energía eléctrica, calor, luz, entre otras. Se da cuenta que la energía eléctrica se puede transformar en calor o se puede transformar en luz. En química generalmente estudiamos los cambios asociados al sistema, como un matraz con reactivos y productos. O sea, estamos hablando de la reacción que pasa dentro de un recipiente y no a los alrededores. Por tanto, una forma más útil de la primera ley es delta E va a ser igual a calor más trabajo. La ecuación anterior establece que el cambio en la energía delta E de un sistema es la suma del intercambio de calor Q entre el sistema y sus alrededores y el trabajo realizado sobre E o por el sistema. El convenio de signos para Q y para W es el siguiente. Q es positivo para un proceso endotérmico y negativo para un proceso exotérmico. W es positivo para el trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema. Entonces, si fuera un pistón, quiere decir de que los alrededores, que sería el universo, apacharía al pistón. Y negativo para el trabajo ejecutado por el sistema sobre los alrededores. Entonces ahí sería que el pistón se expande. ¿Ok? Si un sistema pierde calor hacia los alrededores o realiza un trabajo sobre los alrededores, es de esperar que su energía interna disminuya, pues ambos son procesos que consumen energía. Por esta razón, tanto Q como W son negativos. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes están obteniendo productos que son más estables que los reactivos, entonces tiene que haber una pérdida de energía que va a ser sacada hacia los alrededores, ¿verdad?
Para terminar, vamos a ver el convenio de signos trabajo-calor. Trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, negativo. Trabajo realizado sobre el sistema por los alrededores, positivo. Calor absorbido por el sistema de los alrededores, proceso endotérmico, o sea, le están dando energía al sistema. Calor absorbido por los alrededores del sistema, proceso exotérmico, negativo. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Vamos a empezar con el trabajo en la clase número 24. Gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde, noche. Y bueno, nos vemos en la clase número 24.